Hola, hola, somos el canal Hacia la Salud Mental, les compartimos información del tema, trastorno de la personalidad paranoide. Los trastornos de la personalidad son afecciones mentales que afectan la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan con los demás. Estos patrones de comportamiento son inflexibles, duraderos e interfieren significativamente con el funcionamiento social y laboral de una persona. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los trastornos que con frecuencia sienten que están en peligro y buscan pruebas para apoyar sus sospechas. Tienen dificultad para ver que su desconfianza es desproporcionada para su entorno. Se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos, lo cual genera severos conflictos interpersonales. El trastorno de la personalidad paranoide es un trastorno del espectro de la personalidad caracterizado por una desconfianza y suspicacia generalizadas hacia los demás, incluso en ausencia de evidencia concreta que lo justifique. Las personas con este trastorno tienden a interpretar las acciones de los demás como hostiles o maliciosas y pueden tener dificultades para establecer relaciones cercanas debido a su constante cautela y desconfianza. Algunos síntomas comunes del trastorno de la personalidad paranoide incluyen 1. Desconfianza hacia los demás, incluso amigos y familiares cercanos. 2. Interpretación errónea de las intenciones de los demás como maliciosas. 3. Reticencia para confiar en los demás o compartir información personal. 4. Creencia inflexible en la propia rectitud y en que los demás tienen motivaciones ocultas. 5. Tendencia a guardar rencor o a sentirse constantemente agraviado. 6. Susceptibilidad a sentirse atacado o perseguido por los demás, incluso en ausencia de evidencia real. 7. Dificultad para perdonar o dejar ir las afrentas percibidas. El trastorno de la personalidad paranoide puede interferir significativamente en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales de quienes lo padecen. El tratamiento generalmente implica terapia psicológica, como la terapia cognitivo-conductual, que puede ayudar a la persona a cuestionar y modificar sus pensamientos y comportamientos desconfiados. En algunos casos, también se pueden recetar medicamentos para tratar síntomas específicos, como la ansiedad o la paranoia extrema. Es importante buscar ayuda profesional si se sospecha que uno podría estar experimentando este trastorno o cualquier otro problema de salud mental. Origen de la definición de trastorno de la personalidad paranoide. La definición del trastorno de la personalidad paranoide y su inclusión en los sistemas de clasificación diagnóstica, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, tiene su origen en la evolución del campo de la psicología y la psiquiatría. La noción de la personalidad paranoide ha existido durante siglos, pero su conceptualización como un trastorno mental específico comenzó a tomar forma en el siglo XX, a medida que la psiquiatría y la psicología clínica avanzaban en la comprensión de los trastornos mentales. A lo largo del tiempo, los expertos en el campo han observado y estudiado patrones de pensamiento, comportamiento y afecto que caracterizan a las personas con este tipo de personalidad, lo que llevó al establecimiento de criterios diagnósticos más claros y precisos. El DSM, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, es una de las principales referencias en el diagnóstico de trastornos mentales. En sus diferentes ediciones, ha proporcionado definiciones y criterios específicos para el trastorno de la personalidad paranoide y otros trastornos de la personalidad, lo que ha ayudado a estandarizar el diagnóstico y la comprensión de estas condiciones en la comunidad médica y clínica. El origen de la definición del trastorno de la personalidad paranoide se basa en la observación clínica, la investigación empírica y el consenso profesional dentro de la comunidad científica y clínica en el campo de la salud mental. El término trastorno de la personalidad paranoide surge de la combinación de dos conceptos, trastorno de la personalidad y paranoia. 1. Trastorno de la personalidad. Este término se refiere a un patrón persistente de pensamiento,
comportamiento y funcionamiento interpersonal que se desvía significativamente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón es inflexible y duradero y causa malestar o deterioro en áreas importantes de funcionamiento personal o social. 2. Paranoia. La paranoia es un estado mental caracterizado por la desconfianza y la suspicacia hacia los demás, junto con una creencia infundada en que los demás tienen intenciones maliciosas o están conspirando contra uno mismo. Las personas con paranoia pueden interpretar de manera errónea las acciones neutrales de los demás como amenazantes o persecutorias. El término trastorno de la personalidad paranoide se utiliza para describir un patrón persistente de desconfianza y suspicacia generalizadas hacia los demás, que se ajusta a los criterios diagnósticos específicos establecidos en sistemas de clasificación como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. El concepto de trastorno de la personalidad paranoide tiene raíces históricas en la comprensión de la psicología y la psiquiatría. Aquí hay un vistazo a algunos hitos importantes en la historia de este trastorno. 1. Inicios de la psiquiatría moderna. A lo largo del siglo XIX, con el surgimiento de la psiquiatría como disciplina médica, se comenzaron a documentar y clasificar diferentes trastornos mentales. Si bien no se utilizaba el término específico trastorno de la personalidad paranoide, se observaban y describían síntomas que más tarde se asociarían con este trastorno. 2. Freud y la paranoia. Sigmund Freud, a fines del siglo XIX y principios del XX, realizó importantes contribuciones a la comprensión de la paranoia y su relación con la personalidad. En sus escritos, Freud exploró temas como la desconfianza, la persecución y la interpretación delirante de la realidad, que son relevantes para el trastorno de la personalidad paranoide. 3. Desarrollo de los sistemas de clasificación. A medida que avanzaba el siglo XX, se desarrollaron sistemas de clasificación más formales para los trastornos mentales. El DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, incluyeron criterios diagnósticos para los trastornos de la personalidad, lo que proporcionó una estructura más organizada para identificar y clasificar condiciones como el trastorno de la personalidad paranoide. 4. Investigaciones posteriores, a lo largo del siglo XX y hasta el presente, se han llevado a cabo numerosas investigaciones clínicas y estudios empíricos sobre el trastorno de la personalidad paranoide. Estos estudios han ayudado a refinar los criterios diagnósticos, comprender mejor la etiología y el curso del trastorno y desarrollar enfoques terapéuticos más efectivos. Identificar trastornos de la personalidad en figuras históricas puede ser complejo y controvertido, ya que implica hacer diagnósticos retrospectivos basados en información limitada y a menudo sesgada. Además, la evaluación psicológica directa no es posible en personas fallecidas. Sin embargo, algunos expertos han especulado sobre la posible presencia de trastornos de la personalidad en ciertos personajes históricos basándose en sus acciones, comportamientos y relatos históricos. Aquí hay algunos ejemplos que han sido objeto de debate. 1. Adolf Hitler. Ha habido especulaciones y análisis retrospectivos que sugieren que Hitler podría haber tenido un trastorno de la personalidad paranoide, entre otros trastornos mentales. Su desconfianza extrema hacia los demás, su paranoia sobre conspiraciones y su comportamiento autoritario y delirante son aspectos que algunos expertos han señalado como posibles indicadores de este trastorno. 2. José Stalin. Al igual que con Hitler, se han planteado especulaciones sobre la posible presencia de un trastorno de la personalidad paranoide en Stalin. Su propensión a la desconfianza, la sospecha y su tendencia a ver enemigos en todas partes podrían considerarse consistentes con este trastorno. 3. Richard Nixon. El presidente estadounidense Richard Nixon también ha sido objeto de análisis retrospectivos en relación con posibles trastornos de la personalidad.
Su obsesión por la vigilancia, su desconfianza hacia los demás y su comportamiento secreto y conspirativo han llevado a algunos expertos a especular sobre la presencia de características paranoicas en su personalidad. El trastorno de la personalidad paranoide se manifiesta a través de una serie de patrones de pensamiento, comportamiento y emociones que son consistentes y duraderos a lo largo del tiempo. Algunas de las formas en que este trastorno puede manifestarse incluyen: 1. Desconfianza y sospecha generalizadas. Las personas con este trastorno tienden a ser extremadamente desconfiadas y sospechosas de los demás, incluso de aquellos que están cerca de ellos, como amigos, familiares o compañeros de trabajo. Interpretan las acciones neutrales de los demás como amenazantes o maliciosas. 2. Creencia inflexible en la malevolencia de los demás. Tienen una creencia rígida y persistente en que los demás tienen intenciones maliciosas hacia ellos, incluso en ausencia de evidencia concreta que lo justifique. Esto puede llevarlos a interpretar de manera errónea las interacciones sociales y a mantener una actitud defensiva o hostil hacia los demás. 3. Reticencia para confiar en los demás. Debido a su profunda desconfianza hacia los demás, las personas con este trastorno suelen ser reacias a confiar en los demás o a compartir información personal. Pueden ser reservados y mantener una distancia emocional en sus relaciones interpersonales. 4. Interpretación errónea de las situaciones sociales. Tienden a interpretar las situaciones sociales de manera sesgada, percibiendo incluso los comentarios neutrales como críticas o ataques personales. Esto puede llevarlos a sentirse constantemente agraviados o injustamente tratados. 5. Susceptibilidad a la crítica y la ofensa. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide son particularmente sensibles a la crítica y pueden sentirse fácilmente ofendidas por los comentarios o acciones de los demás. Pueden reaccionar de manera exagerada ante situaciones percibidas como amenazantes o injustas. 6. Aislamiento social. Debido a su desconfianza y sospecha hacia los demás, es común que las personas con este trastorno eviten situaciones sociales o se aíslen emocionalmente. Pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones cercanas y duraderas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se puede manifestar el trastorno de la personalidad paranoide. Es importante tener en cuenta que la intensidad y la forma en que se manifiestan estos síntomas pueden variar de una persona a otra, y el trastorno puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales de quienes lo padecen. Los datos estadísticos específicos sobre la prevalencia del trastorno de la personalidad paranoide pueden variar según el estudio y la población estudiada. Sin embargo, aquí hay algunas estimaciones generales y datos relevantes. 1. Prevalencia. La prevalencia exacta del trastorno de la personalidad paranoide en la población general puede ser difícil de determinar debido a la naturaleza compleja y subjetiva de los trastornos de la personalidad. Se estima que la prevalencia del trastorno de la personalidad paranoide es relativamente baja en comparación con otros trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad o el trastorno antisocial de la personalidad. 2. Sexo. Algunos estudios sugieren que el trastorno de la personalidad paranoide puede ser más común en hombres que en mujeres, aunque las diferencias de género pueden variar según la población estudiada. 3. Edad de inicio. El trastorno de la personalidad paranoide generalmente se manifiesta en la adolescencia o en la adultez temprana, aunque los síntomas pueden estar presentes desde la infancia. 4. Comorbilidad. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide a menudo tienen otros trastornos mentales coexistentes, como trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad o trastornos relacionados con el consumo de sustancias. La presencia de comorbilidad puede complicar el diagnóstico y el tratamiento. 5. Impacto funcional. El trastorno de la personalidad paranoide puede tener un impacto significativo en el funcionamiento personal, social y ocupacional de quienes lo padecen. Puede interferir en las relaciones interpersonales, la capacidad para mantener empleo estable y el bienestar general.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, DSM-5, el diagnóstico del trastorno de la personalidad paranoide se basa en la presencia de un patrón generalizado de desconfianza y suspicacia hacia los demás, que comienza en la edad adulta temprana y está presente en una variedad de contextos, como lo indica la presencia de al menos 4 de los siguientes criterios. 1. Sospecha injustificada de que los demás están explotándolo, le están siendo desleales o están engañándolo. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide suelen tener una desconfianza generalizada hacia los demás y pueden interpretar las acciones de los demás como hostiles o malintencionadas, incluso en ausencia de evidencia concreta. 2. Preocupación por la confidencialidad de sus propias acciones sin evidencia. Esto se refiere a la tendencia a interpretar las críticas o acciones neutrales de los demás como ataques personales o intentos de dañarlos. 3. Dudar de la lealtad o fidelidad de los amigos o asociados. Las personas con este trastorno suelen tener dificultades para confiar en los demás y pueden interpretar las acciones de los amigos o seres queridos como signos de traición o deslealtad. 4. Interpretación maliciosa de los comentarios o eventos inocentes. Esto implica la tendencia a interpretar de manera errónea las acciones o comentarios neutrales de los demás como maliciosos o hostiles. 5. Albergar rencores o tener dificultad para perdonar las afrentas percibidas. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide pueden ser propensas a mantener rencores durante largos periodos de tiempo y pueden tener dificultades para perdonar o dejar ir los agravios percibidos. 6. Percibir ataques a su carácter o reputación que no son aparentes para los demás y estar enojado o reaccionar rápidamente con ira. Esto implica una sensibilidad extrema a las críticas percibidas o a los ataques a su persona, incluso si no son evidentes para los demás. Es importante tener en cuenta que estos síntomas deben ser persistentes y duraderos a lo largo del tiempo y deben causar malestar o deterioro significativo en el funcionamiento personal, social o laboral de la persona para cumplir con los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad paranoide puede presentar comorbilidad con una variedad de otros trastornos mentales y condiciones médicas. La comorbilidad se refiere a la presencia simultánea de 2 o más trastornos o condiciones médicas en una misma persona. Algunas de las condiciones que pueden coexistir con el trastorno de la personalidad paranoide incluyen: 1. Trastornos del estado de ánimo. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide pueden experimentar síntomas de depresión mayor, trastorno bipolar u otros trastornos del estado de ánimo. La desconfianza y la sensación de ser atacado pueden contribuir a la aparición de síntomas depresivos. 2. Trastornos de ansiedad. La ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social y otros trastornos de ansiedad pueden ser comórbidos con el trastorno de la personalidad paranoide. La desconfianza y la preocupación constante por la seguridad pueden contribuir a la ansiedad crónica. 3. Trastornos relacionados con el estrés y el trauma. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide pueden haber experimentado eventos traumáticos en el pasado, lo que puede contribuir al desarrollo de trastornos por estrés postraumático u otros trastornos relacionados con el trauma. 4. Trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad paranoide puede coexistir con otros trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad o el trastorno narcisista de la personalidad. Estas condiciones pueden compartir características superpuestas y contribuir a la complejidad clínica. 5. Trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Las personas con trastorno de la personalidad paranoide pueden recurrir al consumo de sustancias como una forma de hacer frente a la ansiedad, el estrés o la desconfianza. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos por consumo de sustancias. Es importante tener en cuenta que la comorbilidad puede complicar el diagnóstico y el tratamiento del trastorno de la personalidad paranoide.
Las personas con múltiples trastornos pueden tener necesidades de tratamiento más complejas y pueden requerir un enfoque integrado y multidisciplinario para abordar todas las condiciones subyacentes de manera efectiva. Las causas exactas del trastorno de la personalidad paranoide no están completamente claras, pero se cree que son el resultado de una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. Algunos de estos factores pueden incluir: 1. Factores genéticos. Existe evidencia de que ciertos rasgos de personalidad y trastornos mentales tienen una base genética. Las personas con antecedentes familiares de trastornos de la personalidad o trastornos relacionados pueden tener un mayor riesgo de desarrollar un trastorno de la personalidad paranoide. 2. Factores biológicos. Algunos estudios sugieren que anomalías en la estructura o la función del cerebro pueden desempeñar un papel en el desarrollo de trastornos de la personalidad. Por ejemplo, alteraciones en la actividad de ciertas áreas cerebrales, como el sistema límbico o la amígdala, pueden estar asociadas con la desconfianza y la paranoia. 3. Experiencias traumáticas o estresantes. El abuso emocional, físico o sexual durante la infancia o la adolescencia, así como otras experiencias traumáticas o estresantes en la vida adulta, pueden aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno de la personalidad paranoide. Estas experiencias pueden contribuir al desarrollo de patrones de desconfianza y sospecha hacia los demás como mecanismo de defensa. 4. Modelos de crianza y aprendizaje social. El entorno familiar y las experiencias de crianza pueden influir en el desarrollo de la personalidad y los patrones de pensamiento y comportamiento. Un ambiente familiar caracterizado por la desconfianza, la crítica constante o la sobreprotección puede contribuir al desarrollo de un estilo de apego inseguro y patrones de pensamiento paranoide. 5. Factores socioculturales. Las normas culturales y sociales que fomentan la desconfianza hacia los demás o que enfatizan la competencia y la desconfianza pueden influir en el desarrollo del trastorno de la personalidad paranoide. Por ejemplo, vivir en una comunidad donde la violencia o la criminalidad son comunes puede aumentar el desarrollo de patrones de pensamiento paranoide como mecanismo de supervivencia. Es importante tener en cuenta que el desarrollo del trastorno de la personalidad paranoide generalmente implica una interacción compleja entre múltiples factores, y que no todas las personas expuestas a estos factores desarrollarán el trastorno. El diagnóstico del trastorno de la personalidad paranoide se realiza mediante una evaluación exhaustiva realizada por un profesional de la salud mental, como un psiquiatra o un psicólogo clínico. El proceso de diagnóstico generalmente implica varias etapas que pueden incluir: 1. Entrevista clínica. El profesional de la salud mental llevará a cabo una entrevista clínica detallada con la persona para recopilar información sobre su historial médico, antecedentes familiares, síntomas actuales y funcionamiento general. Durante la entrevista, se pueden explorar áreas específicas relacionadas con el trastorno de la personalidad paranoide, como la desconfianza hacia los demás, la interpretación errónea de las intenciones de los demás y la susceptibilidad a sentirse agraviado. 2. Evaluación de síntomas. El profesional de la salud mental utilizará criterios diagnósticos específicos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, u otro sistema de clasificación para evaluar la presencia y gravedad de los síntomas asociados con el trastorno de la personalidad paranoide. Esto puede incluir una discusión detallada de los síntomas actuales y pasados, así como la observación del comportamiento durante la entrevista. 3. Historial clínico y pruebas. El profesional de la salud mental puede revisar el historial clínico de la persona y realizar pruebas psicológicas adicionales para evaluar la presencia de otros trastornos mentales o condiciones médicas que puedan estar contribuyendo a los síntomas. 4. Colaboración con otros profesionales. En algunos casos, puede ser necesario colaborar con otros profesionales de la salud, como médicos de atención primaria u otros especialistas, para descartar cualquier condición médica subyacente que pueda estar contribuyendo a los síntomas o para coordinar un enfoque de tratamiento integral. 5. Consideración de la comorbilidad.
el profesional de la salud mental también evaluará la presencia de cualquier otro trastorno mental comórbido, como trastornos del estado de ánimo o trastornos de ansiedad, que puedan estar presentes junto con el trastorno de la personalidad paranoide. Una vez completada la evaluación, el profesional de la salud mental utilizará la información recopilada para hacer un diagnóstico adecuado y desarrollar un plan de tratamiento individualizado para abordar los síntomas y mejorar el funcionamiento general de la persona. Es importante recordar que el diagnóstico del trastorno de la personalidad paranoide debe ser realizado por un profesional capacitado y no debe basarse únicamente en la autoevaluación o la autoetiquetación. El tratamiento del trastorno de la personalidad paranoide generalmente implica un enfoque integrado y multidisciplinario que puede incluir terapia psicológica, medicamentos y apoyo social. Aquí hay algunas estrategias comunes utilizadas en el tratamiento de este trastorno. 1. Terapia psicológica, psicoterapia, terapia cognitivo-conductual. TCC. Este enfoque terapéutico se centra en identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos o disfuncionales. En la TCC para el trastorno de la personalidad paranoide, se pueden abordar la desconfianza excesiva, la interpretación errónea de las intenciones de los demás y las habilidades de afrontamiento inadecuadas. Terapia psicodinámica. Este enfoque se centra en explorar los procesos inconscientes y las experiencias tempranas de la vida que pueden contribuir al desarrollo del trastorno de la personalidad paranoide. La terapia psicodinámica puede ayudar a la persona a comprender y procesar los conflictos subyacentes y los traumas pasados que puedan estar influyendo en su comportamiento. Terapia de grupo o terapia familiar. Participar en terapia de grupo o terapia familiar puede proporcionar apoyo social y ayudar a mejorar las habilidades de comunicación y las relaciones interpersonales. 2. Medicamentos. Los medicamentos pueden ser útiles para tratar síntomas específicos asociados con el trastorno de la personalidad paranoide, como la ansiedad, la depresión o la paranoia extrema. Los antipsicóticos, los antidepresivos y los estabilizadores del estado de ánimo pueden ser prescritos por un médico para tratar síntomas específicos. 3. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales. El entrenamiento en habilidades sociales y emocionales puede ayudar a la persona a mejorar sus habilidades de comunicación, a aprender a confiar en los demás de manera más adecuada y a desarrollar estrategias de afrontamiento más efectivas. Esto puede incluir entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos, manejo del estrés, asertividad y establecimiento de límites saludables en las relaciones. 4. Apoyo social y redes de apoyo. La participación en grupos de apoyo o la conexión con redes de apoyo social pueden proporcionar un sentido de pertenencia, comprensión y aceptación para las personas con trastorno de la personalidad paranoide. Estar en contacto con otras personas que comparten experiencias similares puede ser reconfortante y motivador. Es importante tener en cuenta que el tratamiento del trastorno de la personalidad paranoide puede ser desafiante y llevar tiempo, ya que implica abordar patrones de pensamiento y comportamiento arraigados. Además, el éxito del tratamiento puede variar según la persona y requerir un enfoque individualizado y flexible. Es fundamental trabajar con un equipo de profesionales de la salud mental capacitados que puedan ofrecer un tratamiento integral y de apoyo. El pronóstico del trastorno de la personalidad paranoide puede variar significativamente de una persona a otra y depende de varios factores, incluyendo la gravedad de los síntomas, la disposición del individuo a participar en el tratamiento y el nivel de apoyo social disponible. Aquí hay algunas consideraciones sobre el pronóstico de este trastorno. 1. Gravedad de los síntomas. Las personas con síntomas más graves de desconfianza, paranoia y dificultades para establecer relaciones pueden tener un pronóstico menos favorable, especialmente si no reciben tratamiento adecuado. 2. Participación en el tratamiento. La disposición del individuo a participar en el tratamiento y trabajar en cambios positivos en su vida puede influir en el pronóstico. Aquellos que están motivados para buscar ayuda y participar activamente en la terapia tienen una mejor probabilidad de mejorar. 3. Apoyo social. Tener una red de apoyo sólida, que puede incluir amigos, familiares,
grupos de apoyo o profesionales de la salud mental. Puede mejorar el pronóstico al proporcionar un sistema de soporte emocional y práctico. 4. Comorbilidad. La presencia de otros trastornos mentales o condiciones médicas puede complicar el pronóstico y el tratamiento del trastorno de la personalidad paranoide. Abordar y tratar estas condiciones concurrentes puede mejorar el resultado general. 5. Respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento puede variar según la persona y el enfoque terapéutico utilizado. Algunas personas pueden experimentar mejoras significativas en los síntomas y en el funcionamiento general con el tratamiento adecuado, mientras que otras pueden tener un progreso más lento o pueden necesitar un enfoque de tratamiento más intensivo y prolongado. Es importante tener en cuenta que el trastorno de la personalidad paranoide es una condición crónica que puede requerir un tratamiento a largo plazo y un manejo continuo. Si bien algunas personas pueden experimentar mejoras significativas con el tiempo, es posible que otras continúen experimentando síntomas persistentes a lo largo de sus vidas. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y el apoyo adecuado, muchas personas pueden aprender a manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. El trastorno de la personalidad paranoide es una condición compleja que puede presentar desafíos significativos en el tratamiento. Sin embargo, con un enfoque terapéutico adecuado y un compromiso por parte del paciente, es posible lograr mejoras significativas en la calidad de vida. Este caso presenta el proceso de tratamiento de un paciente con trastorno de la personalidad paranoide y destaca los enfoques terapéuticos que condujeron a una recuperación exitosa. Juan, un hombre de 35 años, fue referido a tratamiento psicológico debido a sus persistentes problemas de desconfianza, sospecha y hostilidad hacia los demás. Había experimentado dificultades en sus relaciones interpersonales, tanto en el trabajo como en su vida personal, debido a su constante creencia de que los demás estaban conspirando en su contra. Juan había experimentado síntomas desde la adolescencia, pero recientemente se había vuelto más consciente de su impacto en su vida. Juan fue evaluado utilizando los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno de la personalidad paranoide. Se observaron síntomas persistentes de desconfianza, sospecha y percepción errónea de las intenciones de los demás. Además, se identificaron síntomas de ansiedad y depresión como resultado de sus creencias paranoides. Juan comenzó un tratamiento psicoterapéutico que combinaba la terapia cognitivo-conductual, TCC, con técnicas de mindfulness. En la TCC, trabajó para identificar y desafiar sus pensamientos automáticos negativos y distorsionados sobre los demás, aprendiendo a reinterpretar las situaciones de manera más objetiva. La terapia de mindfulness le ayudó a desarrollar conciencia plena de sus pensamientos y emociones, permitiéndole distanciarse de sus creencias paranoides y reducir la ansiedad asociada. Además de la terapia individual, Juan participó en un grupo de apoyo para personas con trastornos de la personalidad, donde pudo compartir sus experiencias y recibir el apoyo de otros que estaban pasando por situaciones similares. A lo largo del tratamiento, Juan experimentó una mejora significativa en sus síntomas. Aprendió a reconocer y cuestionar sus pensamientos paranoides, desarrolló habilidades de afrontamiento efectivas para manejar la ansiedad y mejoró su capacidad para establecer relaciones interpersonales saludables. Con el tiempo, pudo regresar al trabajo y reconstruir relaciones con amigos y familiares. Este caso ilustra que el tratamiento del trastorno de la personalidad paranoide puede ser exitoso con un enfoque terapéutico integral y el compromiso del paciente. La combinación de TCC, mindfulness y apoyo social fue fundamental para la recuperación de Juan, destacando la importancia de abordar tanto los síntomas específicos del trastorno como los factores subyacentes que contribuyen a su desarrollo. Este ejemplo demuestra que la recuperación del trastorno de la personalidad paranoide es posible con el tratamiento adecuado y el apoyo adecuado. Fin de la lectura. Recuerden suscribirse a nuestro canal para poder seguir compartiendo información relacionada con la salud mental.